explícitamente en R porque se va a tratar de una simulación. Vamos a generar nosotros mismos los resultados, ¿vale? Se nos dice, para comparar la dureza media de dos tipos de aleaciones, que vamos a llamar aleación de tipo 1 y aleación de tipo 2, se hacen unas 20 pruebas de dureza con los materiales tipo 1 y 25 pruebas con los materiales de tipo 2. Se obtienen los resultados que aparecen aquí. A ver, no es que se obtengan estos resultados, sino que realmente nosotros los generamos para que no tengáis que picar a mano 20 datos por un lado y 25 por otro lado. Entonces lo que hacemos es un set.sit con el número 345 para que todos tengamos la misma semilla de la aleatoriedad y que al generar los números aleatorios usando una normal a todos os salga lo mismo. Y a partir de aquí definimos aleación 1 es redondear el resultado de multiplicar por 0,2 la distribución R-norm de 20 datos sumándole al resultado 18,2, por tanto se tratan de una distribución que debería seguir con esta combinación que hemos establecido, una normal de media 18,2 y desviación típica 0,2 tras llevar a cabo esta transformación lineal, y lo redondeamos a dos cifras decimales, de modo que la aleación 1 son estos datos que podemos ver aquí. Ahora entendéis por qué puñetas no lo he escrito a mano. Imaginad que tengo que trabajar con todos estos números a mano, pues igual me equivocaría 57 veces antes de poder dar un resultado final, ¿vale? Entonces, esta sería la aleación número 1 y la aleación número 2, os he puesto ahí también el código de chuletilla, será round de 0,5 que multiplica el R-norm de 25 datos, los de la segunda muestra, más 17 con un 1,8 redondeado a dos cifras decimales, de modo que la aleación número 2 sería esta que tenemos aquí, ¿vale? Entonces estos serían la aleación número 1, la aleación número 2, los datos de que dispondríamos para poder llevar a cabo las operaciones correctamente, ¿vale? En principio a vosotros os tienen que salir los mismos datos. Si no salen los mismos, tampoco os llevéis las manos a la cabeza. El motivo es que, pues, de vez en cuando R hace cosas raras, llamémoslas, y cambian la implementación del set-seed, de modo que podría ser que a pesar de que eligierais la misma semilla, los datos que salieran fueran diferentes. A ver, no os voy a pedir que copiéis estos números a mano uno tras otro, pues sería una tontería, ¿vale? Entonces, se supone que si yo ahora vuelvo a establecer la semilla, vamos a volverlo a probar, solo por curiosidad, si yo ahora vuelvo a hacer un set-seed del 3, 4, 5 y vuelvo a pegar debajo de la otra las dos líneas de código para generar la aleación número 1 y la aleación número 2 con estos datos que decía el enunciado, ¿vale? Media 18,2 y 17,8 respectivamente en ambos casos, y una desviación de típica de 0,2 y de 0,5 respectivamente, generando 20 y 25 datos para cada una de las muestras, redondeados a dos cifras decimales, pues se supone que deberían ser los mismos, porque la semilla de la aleatoriedad que hemos elegido es la misma, ¿vale? Entonces vamos a comprobarlo. La aleación número 1 sigue siendo la misma. Pues tiene pinta que sí, ¿no? A ver, este de aquí es el mismo que este de aquí. Si yo elijo este de aquí, es el mismo que este de aquí. Vale, parece ser que es la misma. Y si hago aleación 2, pues parece ser que también, ¿no? Que el 17,49 es el mismo que hay aquí. Bueno, no veo nada raro. Por tanto, en principio, si utilizáis una versión medianamente actual de R, las muestras que os tendrían que salir son exactamente estas que hay aquí, ¿vale? Además, la ventaja, déjame borrar aquí esta cosa porque total tenemos aquí las muestras. La ventaja es que en un momento dado, si necesitáis los estadísticos para poder llevar a cabo los cálculos a mano, por ejemplo, pues uno puede ir y calcular la media min de aleación 1 y ver que en este caso es 18,22, la media de la aleación número 2, que en este caso sería de 17,72, podríais calcular la desviación típica SD de aleación 1, la desviación típica de aleación 2. Aquí básicamente tenéis todos lo que son estadísticos con respecto de la muestra y le podéis echar un vistazo. Incluso si queréis calcular los estadísticos a mano, se pueden calcular, ¿vale? O ayudándoos con las funciones, podríais ahora hacer x sub 1 barra menos x sub 2 barra menos la t de student que multiplicara, bla, 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 las fórmulas suponiendo igualdad o diferencia de varianzas, ¿vale? Entonces, yo lo que voy a hacer es, como aquí me dice, suponer que la población de las durezas es normal y que las desviaciones típicas no son iguales, ya estoy en un caso muy concreto. Bueno,
casi, ¿no? Porque luego me dice hacer lo mismo suponiendo que las varianzas son distintas, ¿vale? Y buscar el intervalo. Bueno, no, en los dos casos dice que las desviaciones típicas no son iguales y las varianzas distintas, es exactamente lo mismo, ¿vale? Entonces, ellos ya me dicen suponer que las varianzas no son iguales. Si yo quiero hacer aquí de abogado del diablo, lo primero que podría hacer es dejadme que pase un bar test a mis datos, dejadme que compruebe con un bar test si la aleación 1 y la aleación 2 pasarían o no un test de igualdad de varianzas. Entonces, en este caso, fijaros que al hacer un test de igualdad de varianzas, el estadístico de contraste, que es la f de Fisher, cociente entre la desviación típica muestral 1 y la desviación típica muestral 2 al cuadrado, o sea, las varianzas muestrales, da 0,22, pequeñito, 19 y 24 grados de libertad y el p-valor más pequeño que 0,001. Por tanto, a ver, en este caso hay poca probabilidad de que las varianzas sean iguales para sendas poblaciones. Incluso el intervalo de confianza no contiene 1, que sería el cociente perfecto entre dos varianzas iguales entre ambas poblaciones. Por tanto, tanto por p-valor o por intervalo de confianza al 95%, llegamos a que es poco probable una igualdad de varianzas, o a que hay evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula de la igualdad de varianzas, y podemos ir al caso de varianzas diferentes, ¿no? Que casa con lo que nos decía el enunciado, pero os digo, si queréis hacer de abogado del diablo, no cuesta nada hacer el test, sobre todo si es en R, ¿vale? A mano tampoco es que sea muy complicado, porque lo único que tenéis que hacer es calcular estas dos varianzas, o varianzas muestrales, ¿se entiende? Y llevar a cabo el estudio con la f de Fisher, ¿no? Ese p-valor de la f de Fisher mayor, menor, multiplicado por 2, el mínimo de esos dos valores, y comprobar exactamente en qué rango os encontráis. Pero en este caso parece ser que el bar test respalda lo que sea que nos decía el enunciado. Pues llegados a este punto tampoco nos vamos a tener que calentar mucho la cabeza, porque nos encontramos entre la situación de querer comprobar una igualdad de medias contra la diferencia de medias suponiendo diferencia de varianzas. Por tanto, lo único que tenemos que hacer es un t-test de aleación 1 contra aleación 2, suponiendo que var.equal es falso, y si queréis añadir que la hipótesis alternativa nos dicen que no son iguales, ¿no? He leído yo por aquí, suponer que buscar un intervalo de confianza para la diferencia de medias en principio, ¿no? O suponer que las desviaciones típicas no son iguales y buscar ese intervalo de confianza. Bueno, pues podemos suponer que la hipótesis alternativa es bilateral, es de tipo two-sided, two.sided, ¿de acuerdo? Y decidir el nivel de significación del contraste, ¿vale? O el nivel de confianza, que en este caso buscamos un intervalo de confianza al 95%, ¿vale? Al 0,95. Lo dicho, en este caso no lo voy a hacer a mano, lo voy a hacer con R para ahorrarme todos los cálculos, sobre todo el de los grados de libertad del AT de Student, que en el caso de diferencia de varianzas es un número real que, por tanto, hay que hacer mucho más cálculo, ¿vale? Entonces, fijaros, en este caso, si las varianzas no son iguales y la hipótesis es bilateral, two-sided, nos encontramos con que R realiza un test de Welch para dos muestras, un t-test, utilizando los datos de la aleación 1 y la aleación 2. El estadístico de contraste que sale después de los cálculos es 4,7213 con 35,298 grados de libertad, y la probabilidad de que una T de Student tome un valor tanto o más extremo como el que hemos observado, teniendo en cuenta que hay 35,28 grados de libertad, pues es una probabilidad muy pequeña, es de 3,65 por 10 elevado a menos 5. Por tanto, nos encontramos ante un escenario donde hay poca posibilidad, ¿no?, de que tengamos igualdad de medias, y por tanto hay evidencias estadísticamente significativas como para rechazar esa hipótesis nula a favor de una hipótesis alternativa de que la diferencia de medias no es igual a 0, ¿vale? De que las medias de estas dos poblaciones son claramente diferentes. Si lo queremos hacer por intervalo de confianza, como nos lo pedía el enunciado, un intervalo de confianza para la diferencia de medias al 95% de confianza, sería este que tenéis aquí. Sería 0,2842151 y 0,7127849. ¿Vale? Este sería el intervalo de confianza al 95%, que solo para corroborar lo que ya hemos dicho a nivel de p-valor, fijaros que este intervalo de confianza no contiene el número 0. Si no contiene el 0, podemos rechazar la hipótesis nula de la igualdad de varianzas
y tener que aceptar la alternativa de que de la igualdad de medias, perdón, varianzas no, de medias, y aceptar la hipótesis alternativa de que las medias son en efecto diferentes. Incluso fijaros que como parte de los estadísticos que calcula, me calcula la media de X y la media de Y, la media de X1 y de X2 en nuestro contexto, que serían básicamente las que hemos calculado antes y que deberían coincidir al milímetro, ¿vale? Por tanto, si queréis hacerlo fácil, utilizando la función tTest, pasándosle los datos de aleación 1 a aleación 2 y especificando que queremos llevar a cabo un tTest con varianzas poblacionales diferentes, con hipótesis alternativa bilateral y a un nivel de confianza del 95%, este sería el intervalo de confianza generado. Si queréis probarlo, intentad implementar la fórmula vosotros mismos, o bien en R o bien en Python, o hacerlo a mano, y comprobad que, en efecto, y con estos datos que os he presentado aquí, sobre todo estos, que son los que os van a hacer falta si hacéis los cálculos a mano, da en efecto el mismo intervalo de confianza.